Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy Joaco de Mendoza. Me habían invitado para que hablemos un poco de la comunicación y la importancia de la comunicación en manos a la obra y en los proyectos que tienen las pastorales en todas las regiones del país. Soy licenciado en comunicación y profesor y bueno, en realidad básicamente la idea es poder comentar algunas ideas y algunas cosas que nos puedan llegar a servir para poder transmitir de la mejor manera el proyecto. Para mí lo primero que tenemos que ver y lo más importante es poder entender un poco de qué se trata este proceso de comunicación, ¿sí? Nosotros por lo general siempre en los orígenes de la comunicación teníamos un estilo o un proceso o un modelo de comunicación más bien matemático o lineal. Esto significa bueno, teniendo en cuenta los elementos de la comunicación, el emisor, el mensaje, el receptor, el código y el canal, en ese momento uno consideraba comunicarse relacionándose con la transmisión de información, ¿no? Digamos, yo llego a un lugar, supongamos en el caso de Manos a la Obra, voy a una comunidad en particular y con simplemente hacer una transmisión de información se creía que nos estábamos comunicando con la comunidad o con la otra persona a la que uno quiere llegar. Después, en la evolución de la comunicación y sobre todo con el aporte de la semiótica, empezamos a entender un proceso más comprometido con lo que es comunicarse, ¿no? Digamos, el aporte del estudio de los signos nos ayudaba para darnos cuenta que hay un emisor que quiere decir algo y un receptor que quiere comprender algo. Y ahí empezamos a entender la comunicación desde este compromiso de que el otro pueda comprender el mensaje que yo le quiero dar. ¿Por qué la idea era arrancar con esta mirada de los procesos de comunicación? Porque a veces nos pasa esto mismo en el proyecto Manos a la Obra, ¿no? Ya sea tanto internamente como externamente, con la sociedad, con la comunidad que vamos a intervenir, nosotros a veces creemos que pudiendo transmitir toda la información hemos hecho la mejor comunicación para que el proyecto se lleve adelante. La idea es que podamos entenderlo desde este lado semiótico, es decir, desde que nosotros queremos poder transmitir algo que se comprenda y que aquella persona que lo va a recibir también quiere tener el compromiso de recibirlo y de comprenderlo. Y ahí hay un esfuerzo de las dos partes. Yo no me voy a ir de la relación de comunicación hasta quedarme tranquilo y seguro que la otra persona logró comprender lo que yo quería transmitir. Entonces, desde este punto de vista de modelos comunicativos, lo más importante es que podamos entender a la comunicación como un vínculo, ¿no? Un vínculo o una relación, que es un poco lo que hacemos a la hora de relacionarnos justamente con las comunidades. Ya no es transmisión de información justamente, sino que es una relación con aquellas personas a las que yo quiero comunicar. La idea es poder comenzar con estos dos puntos para poder replantearnos cómo nosotros estamos comunicando al proyecto, ¿no? Es decir, de qué manera nos estamos vinculando con todas las personas, digamos, con todas las personas que son parte del proyecto y con todas las personas a las que vamos a ayudar el proyecto, y de qué manera trato de tener esta relación y este vínculo del compromiso de poder entendernos y que no sea solamente un envío de información. Bien, como segundo punto interesante para poder trabajar en la comunicación de los proyectos, tiene que ver con quiénes son los destinatarios, ¿no? Nosotros les vamos a llamar públicos. ¿Cuáles son los públicos a los que nosotros queremos llegar? Tanto públicos internos, como comunicación interna justamente, o públicos externos. Nosotros podemos de alguna manera poder definir a públicos que serían como ese grupo de personas con las que vamos a tener el vínculo de la relación. Insisto, puede ser internamente los creadores de los proyectos, los universitarios, los jóvenes profesionales, los sacerdotes, todas aquellas personas que son parte del proyecto internamente, y en lo externo no solamente vamos a poner como público a aquella comunidad a la que vamos a llevar el proyecto, sino también a la sociedad en general. Todos sabemos que Manos a la Obra tiene un impacto muy grande sobre la sociedad en general y que además tenemos mucha colaboración en algunos casos de también otras organizaciones civiles o el mismo gobierno. Entonces, también es importante que podamos definir a qué público vamos a comunicar y de qué manera, ¿no? Y en esto es importante tener en claro esto mismo, ¿no? Tenemos diferentes públicos que las personas en sí mismas ya son distintas.
En primera instancia tenemos que poder conocer cuáles son las expectativas y necesidades que tienen los públicos. No voy a tener la misma expectativa yo como universitario o en mi caso como joven profesional a la expectativa que va a tener aquella comunidad que va a ir a recibir el proyecto que yo voy a llevar. Y no vamos a tener tampoco las mismas necesidades. Entonces, de alguna manera, para poder orientar la comunicación, necesito conocer cuál es el público específico, conocer justamente cuáles son sus expectativas y necesidades, y en base a eso generar las herramientas de comunicación idóneas para cada una. Lo mismo puede suceder con el lenguaje. Quizás no tenga el mismo conocimiento del lenguaje y de educación una persona universitaria con alguna otra persona que pueda llegar o no a recibir este proyecto, o también en relación a las instituciones con las que nos comuniquemos. Digamos, definir los públicos va a ser importante para tener una comunicación que pueda ser efectiva. Y en eso nos vamos a centrar también con el manejo de los lenguajes, como decíamos. Si voy a ir a pedir una donación al municipio, tendré que utilizar un formato específico, más institucional, por así decirlo, donde pueda presentar aquellas características importantes de lo que el público necesita saber y a raíz de eso hacer mi solicitud. Si voy a ir a hacer los trabajos previos a la comunidad para conocer cuáles son sus necesidades y en pos de eso yo hacer mis proyectos, buscaré cuál será la herramienta de comunicación más idónea para recopilar esa información. Lo mismo o distinto será si voy a manejar redes sociales o si internamente me voy a comunicar con cada uno de los inscriptos para informarles en qué momento salimos o qué es lo que hay que llevar al proyecto en sí. Es decir, una misma comunicación no tiene el mismo resultado en los diferentes públicos. Por eso está bueno hacer si quieren le podemos llamar mapa de públicos, pero saber cuáles son los públicos internos, cuáles son los externos, tratar de conocer en profundidad su lenguaje, sus conocimientos, sus expectativas, sus necesidades, y después diagramar para cada uno de esos públicos una comunicación específica. No quedarnos con una comunicación para todos, sino saber que para cada uno de los diferentes públicos tenemos que destinar una comunicación en particular. Y para eso también conocer cuáles son sus fuentes de información, de qué manera se informan. Si los universitarios o los que son parte de Manos a la Obra, principalmente se informan por redes sociales, y bueno, seguramente esa será la herramienta que utilizaré a la hora de comunicarme con aquellos que son parte del proyecto. Si tengo que vincularme con instituciones gubernamentales, como decíamos, seguramente o quizás sea a través de presencia o de papeles membretados con un estilo distinto al que me voy a comunicar. Si voy a una comunidad que tienen un comedor donde por allí pasa la mayoría de las personas del barrio y tienen un pizarrón, y capaz el afiche sea la mejor herramienta de comunicación. Es decir, primero investigar cuál es el público, de qué manera se informan, cuáles son sus expectativas y necesidades, como decía, y a raíz de eso programar y diagramar qué comunicación va a ser para cada uno. Bien, seguimos. Como tercer punto, me parecía importante que pudiéramos definir y saber qué es lo que voy a comunicar, ¿no? Eso sería un aspecto muy importante a la hora de vincularnos, comunicarnos con los diferentes públicos. Yo necesito saber qué voy a comunicar para después elegir las mejores herramientas de comunicación. A veces quizás somos bastante creativos en herramientas de comunicación, pero a la hora de ver qué es lo que comunicamos está capaz vacío de contenido o quizás no es claro el contenido, y eso, por más que yo tenga la herramienta de comunicación más original, no logro que llegue el mensaje importante al destinatario, ¿no? O lo que yo realmente quiero que pueda llegar. Nosotros ahí podemos hablar de identidad, ¿no? De Manos a la Obra. Seguramente en las jornadas lo trabajarán, o en algún momento se habrá trabajado también con aquellos que son responsables de los Manos a la Obra, de poder definir cuál es la identidad del proyecto, ¿no? Nosotros vamos a hablar de identidad como lo que el proyecto es y hace, ¿no? O sea, ¿qué es Manos a la Obra? ¿Qué hacemos en Manos a la Obra? Con todo lo que implica, ¿no? Objetivos, propósitos, orden que tenemos, incluso hasta estructurales, todo lo que tiene que ver con la vida de fe interna, con salir a intervenir en una sociedad, en la comunidad.
Primero que nada tenemos que tener en claro qué es manos a la obra y qué hace manos a la obra. Lo vamos a definir entonces, como dijimos, como identidad. Una vez que yo ya sepa la identidad y tenga clara esa identidad, todos tenemos que coincidir en que lo que hay que comunicar es la identidad del proyecto, ¿sí? Y ahí sí empezamos a evaluar y ver cuáles pueden ser las herramientas de comunicación más idóneas para que el mensaje llegue de la mejor manera posible, y seguramente también pensaremos en algunos formatos más creativos, pero partiendo de la base de qué identidad es, qué es lo que quiero comunicar, tener en claro qué es lo que voy a comunicar y después empiezo a elegir, ¿no? Una vez que podamos tener en claro la identidad a todos los que nos toque comunicar manos a la obra y empecemos a elegir, definamos, como dijimos recién, a qué público destinatario va a ir, programemos la comunicación y elijamos qué herramientas van a ser las mejores, sin duda o seguramente el resultado va a ser el óptimo, va a ser que el mensaje llegue con claridad, de la manera más innovadora y más eficientemente posible. Pero la idea es que podamos seguir ese caminito. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es manos a la obra? ¿Qué hace manos a la obra? Definir a quiénes va a ir destinatario, programar cómo voy a hacer la comunicación, a través de qué herramientas. Si seguimos ese camino, seguramente llegaremos a lograr que ese mensaje sea claro y comprendido por todos los públicos a los que quise llegar, tanto internos como externos. Bien, por último, me gustaría que pudiéramos hablar un poco de lo que es medios de comunicación, medios masivos de comunicación. En primer lugar, bueno, todos sabemos que el proyecto muchas veces sale en lo que es tele, radio, bueno, medios gráficos, web. Lo ideal en ese caso sería poder, digamos, destinar de alguna manera a alguna persona que sea más elocuente a la hora de hablar, ¿no? Tanto en la radio como en la tele, que quizás tenga un poco más de oratoria y que pueda, en el poco tiempo a veces que es destinado en los medios, poder ser lo más claro posible de todo esto que venimos hablando, ¿no? De poder ser el transmisor de la identidad y poder llegar rápidamente a brindar ese objetivo comunicacional que tenemos en esa pequeña intervención. Siempre por lo general nos llaman para poder participar en los medios de comunicación. Bueno, estaría bueno que pudiéramos destinar a alguna persona que quizás tenga esa capacidad de oratoria, esa elocuencia para poder hablar en los diferentes medios. Pero en relación a lo que es medios masivos, seguramente lo que más utilizamos son las redes sociales, principalmente internamente y externamente. Hoy en la sociedad en la que vivimos y como estamos avanzados en los medios tecnológicos, la verdad que las redes sociales tienen un gran impacto, o sea, tienen un alto impacto de llegada, pero también es importante que la comunicación sea planificada, ¿no? Como veníamos hablando cuando hablamos de los públicos. El mayor error en el que podemos llegar a caer, o quizás el más común, es el de la sobrecarga de información, ¿no? La sobrecarga de información es una barrera de comunicación, es un obstáculo de comunicación. Si yo estoy brindando demasiada información permanentemente, seguramente aquello que sea lo más importante de alguna manera se pierda. Por eso es importante la programación. Vuelvo a esto mismo, ¿no? Digo, no es, bueno, subo historias todos los días, 27 historias, ¿no? O permanentemente estoy bombardeando con información, porque si no, cuando haya un mensaje que sea el importante, seguramente pase un poco más de largo, ¿no? Digo, no sé si les pasa a ustedes, a mí me pasa, si sigo una página que es de mi interés, pero veo que subió 42 historias y voy pasando y bueno, la quinta, la sexta ya me salgo porque me agobió, digamos, fue demasiada información donde quizás no me llegó lo más importante. Por eso la programación es fundamental. Cuando nosotros ya tengamos definidos los públicos y decidamos qué herramientas de comunicación vamos a utilizar, en aquellos públicos en el que utilicemos las herramientas de las redes sociales, también que sean programadas. Capaz de decir, bueno, sobre esta temática voy a insistir en esta semana, con este tipo de publicaciones, algunas serán en el muro, otras serán en la historia, de alguna manera iré arrobando a ciertas instituciones, a ciertas personas. Digo, eso después cada uno buscará cuál será la forma ideal para hacerlo, pero no nos olvidemos de que la programación del contacto con los medios también es importante. No es solamente subir información, volvemos a como arrancamos. No es transmisión de información nada más, es vínculo, es relación,
es estrategia también la comunicación, y para ello es importante que definamos en qué momentos vamos a intervenir con cada uno de los medios. Tratemos de evitar la sobrecarga de información, que ese es uno de los errores más comunes en los que caemos. Bueno, con estas 4 cosas agradezco la invitación. Realmente para mí ha sido importante estar acá. Yo he disfrutado mucho mis años en Manos a la Obra. Y bueno, espero que estos 4 puntitos nos puedan servir para poder vincularnos de la mejor manera con los diferentes públicos, ¿no? Recordamos esto que dijimos. Lo primero, entender el proceso de comunicación como vínculo y relación, poder definir a qué públicos queremos llegar, delimitar sus necesidades, sus expectativas, de qué manera se informan. Conozcamos todos la identidad de Manos a la Obra, de qué manera va a ser, qué es lo que voy a comunicar, digamos, qué es y qué hace Manos a la Obra. Y por último, tratemos de elegir las mejores herramientas de comunicación, evitando la sobrecarga de información y evitando también aquellas barreras que no permitan que el mensaje llegue de la mejor manera. Muchísimas gracias por todo y bueno, un abrazo grande desde Mendoza.